Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de Cristo. Estamos en Voz de Vida, en la hora de evangelizar. Y vamos a iniciar, como es costumbre, con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre del Divino Amor, tú que también supiste aprender de Él las lecciones de misericordia, de extraordinaria bondad y de suprema caridad, obténme la gracia de entrar a esa misma escuela y aprender de ti, que tan maravillosamente reflejas la grandeza del amor, acercarme día a día, interiorizando más y más a aquel que siendo el mismo todo amor, es también para nosotros la puerta de acceso a la comunión amorosa. Que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En las manos del Señor estamos y confiamos en la acción del Espíritu Santo para que nos guíe a lo largo de esta hora en la que estaremos compartiendo con ustedes con mucho gusto en la siguiente reflexión sobre un comentario del Padre Nuestro, nada más y nada menos que realizado por uno de los más grandes teólogos de nuestra iglesia, Santo Tomás de Aquino, que por cierto, eh, él realizó cuatro comentarios sobre el Padre Nuestro, es que fueron pues escritos por él, pero vamos a poner de relieve principalmente las ideas que pueden resultar más sugerentes para nosotros el día de hoy. Es un comentario que pone las palabras del Padre Nuestro en relación con diversos textos breves de la Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Se inspira, además, en toda la tradición patrística y sin duda también en la propia experiencia personal. En esta exposición vamos a conservar prácticamente los mismos apartados de la edición pues utilizada para este trabajo. Empezaremos con el prólogo, que es pues de este escrito y comienza diciendo que entre todas las oraciones, la principal es la que el mismo Cristo enseñó, y en ella se contienen las cinco cualidades que deben estar presentes en toda verdadera oración, que son las siguientes: la confianza, la rectitud, el orden, la devoción y la humildad. Repito, cinco cualidades que deben estar presentes en toda verdadera oración: confianza, rectitud, orden, devoción y humildad. La confianza nos permite acercarnos a Dios, pero supone, por nuestra fe, una fe inquebrantable, inquebrantable, ajena a toda duda o vacilación, por mínima que sea. La confianza que se expresa en la oración dominical tiene su fundamento más firme en su autor, en Cristo. El orante más sabio, como dice la carta a los Colosenses, en él se encuentran todos los tesoros de la sabiduría. Él es un abogado justo y el que juntamente con el Padre escucha nuestra oración. Recogiendo unas palabras de San Agustín, Tomás nos dice que de esta oración jamás, fíjate muy bien, se sale sin provecho, pues entre otras cosas, por ella se perdonan los pecados veniales. Así de grande y así de importante es esta oración del Padre Nuestro. Sí, segunda cualidad, la rectitud. La rectitud de la oración consiste en pedirle a Dios lo que verdaderamente nos conviene. Con frecuencia, nuestra oración no es escuchada porque, como dice Santiago en su carta, pedimos mal. Tomás reconoce con San Pablo que es muy difícil saber lo que tenemos que pedir. No sabemos pedir como conviene, nos dice la carta de San Pablo en el capítulo 8, versículo 26.
Pero Cristo, nuestro Maestro, nos enseña en el Padre Nuestro lo que tenemos que pedir a Dios. Por eso, ya San Agustín, en su célebre carta a Proba, le dice que si nuestra oración es recta y atinada, cualesquiera que sean las palabras que empleemos, no haremos otra cosa que repetir lo que se encuentra en la oración dominical. Tercera, tercera cualidad que contiene la oración, el orden. El orden en la oración consiste en anteponer en los deseos y las súplicas lo espiritual a lo material. ¿Mm? Las cosas del cielo a las de la tierra. Así lo enseña el mismo Jesús cuando dice, debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se nos dará por añadidura, como nos lo dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versículo 33. El Padre Nuestro se estructura siguiendo este orden. La verdadera devoción de la oración tiene que brotar de una caridad ejercitada según el doble mandamiento de amor a Dios y el prójimo. Llamar a Dios Padre es una forma de expresarle nuestro afecto. Al decir nuestro y perdona nuestros pecados, estamos rogando por todos en general, pues es el amor al prójimo el que nos mueve a expresarnos así, de esta forma precisamente. ¿Mm? Con la parábola del fariseo y el publicano, Jesús nos enseña la humildad en la oración. En la oración dominical, la humildad se muestra en que no esperamos alcanzar lo que pedimos con nuestras solas fuerzas, sino con el poder de Dios, con el poder de Dios. ¿Mm? En el prólogo, Tomás nos habla también de los tres beneficios que produce la oración. La oración es, en primer lugar, un remedio eficaz y útil contra los males. Nos libra de los pecados cometidos y nos obtiene el perdón, como al ladrón en la cruz. Nos justifica, nos libra del temor a volver a pecar y nos libra de las persecuciones y de los enemigos. En segundo lugar, la oración es eficaz y útil para conseguir todos nuestros deseos, pero para ello, como dice Jesús, es necesario orar con fe, creyendo que lo que pedimos en la oración lo recibiremos. Hay que pedir con insistencia, sin desfallecer, y hay que pedir lo que más nos conviene para alcanzar la salvación. San Agustín decía a este respecto, bueno es el Señor que a veces no nos da lo que queremos para darnos lo que preferimos. La oración es útil finalmente porque nos familiariza con Dios. Padre, empezamos diciendo. Respecto a esta primera palabra del Padre Nuestro, Tomás se pregunta, ¿por qué razón Dios es Padre? ¿Y qué implica su paternidad en nuestra vida de creyentes? Responde diciendo que Dios es Padre porque nos creó a su imagen y semejanza. También porque es providente con nosotros y porque nos adoptó como hijos. Por nuestra parte, debemos honrarle por medio de una alabanza que brote no solo de los labios, sino sobre todo del corazón. Debemos honrarle también por la pureza de nuestro cuerpo y el ejercicio de la justicia con el prójimo. Por ser nuestro Padre, debemos igualmente imitarle por la perfección del amor y de una misericordia que vaya siempre
acompañada por las obras. A Dios Padre también hay que obedecerle, imitando a Cristo, que se hizo obediente hasta la muerte. Debemos, del mismo modo, aceptar con paciencia sus correcciones, sabiendo, como dice el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, versículos 11 y 12, que el Señor corrige a quien ama. Nuestro, dice el Padre, Padre nuestro. Esa segunda palabra nos sitúa ante nuestros prójimos, ante nuestro prójimo, a quien debemos amar por ser nuestro hermano. Y a este propósito, Tomás nos recuerda las fuertes palabras de San Juan. Quien no ama a su hermano, al que ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? La primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20. Entonces, por ser hijo de Dios, debemos respetarle, respetar al prójimo. Padre nuestro, que estás en los cielos. Ahora bien, Tomás relaciona estas palabras con los motivos de nuestra confianza, la bondad y omnipotencia del Padre. Estas palabras nos ayudan a prepararnos para orar, imitando, contemplando y deseando los bienes de ahí arriba donde está Cristo. Si interpretamos la palabra cielos como los santos, la expresión que estás en los cielos nos hace pensar en la prontitud de Dios para escuchar, pues habita en los santos, es decir, en quienes creen en Él, le aman y observan sus mandamientos. La expresión que estás en los cielos puede referirse también a la eficiencia de Dios en su escucha. Pues por estar en los cielos, observa con clarividencia o contempla desde arriba, y esa contemplación es excelsa, porque Él es excelso en el poder e inalterable en su eternidad. Porque Dios está en el cielo, es Señor del universo y gobierna la historia. Mm. Por eso la expresión que estás en los cielos permite, pues, esto oponerse al error de quienes piensan que todos los acontecimientos son fruto de la fatalidad conducida por el designio de los cuerpos celestes. Si esto fuera cierto, sería inútil pedir nada a Dios. La misma expresión es contraria a quienes se representan o fraguan imágenes corpóreas de Dios, porque pone de manifiesto que Dios sobrepasa todo pensamiento humano. Si por los cielos entendemos los santos, se subraya entonces la familiaridad de Dios. Con ello se exorciza el error de pensar que a causa de su trascendencia, Dios no se preocupa de nuestras cosas. En cambio, Dios es muy cercano e íntimo, o como decía el profeta Jeremías, tú, Señor, estás con nosotros. En el capítulo 14, versículo 9, nos dice el profeta Jeremías. De la misma forma como dice el Salmo 114, versículo 18, tú, Señor, estás cerca de los que te invocan. Por eso Jesús nos invita a que cuando vayamos a orar, entremos en nuestro propio aposento, es decir, en nuestro propio corazón. Si por los cielos entendemos los bienes espirituales y eternos, esta expresión indica la oportunidad y el acierto de la oración dominical porque orienta nuestros deseos hacia las cosas de arriba y nos configura para que nuestra vida sea semejante a la de nuestro Padre que está en el cielo. Santificado sea tu nombre, dice enseguida. En esta primera petición, que es la primera petición que se hace en el Padre Nuestro, sí, pedimos que el nombre de Dios se nos revele y se nos haga manifiesto. Para Tomás, este nombre se refiere
indistintamente al nombre de Dios Padre, al de Jesucristo o al de Jesucristo, ¿sí? Es un nombre admirable porque obra maravillas en todas las criaturas. Como dice Jesús en el Evangelio, en mi nombre echarán demonios, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes con sus manos, beberán un veneno mortal y no les hará daño. Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 17. Es un nombre, pues, digno de amor. Pues, según dice el apóstol Pedro, no se nos ha dado bajo el cielo otro nombre que pueda salvarnos. Hechos 4:12. Y la salvación es algo que todo el mundo ama y busca. Es un nombre digno de veneración, pues el nombre de Jesús al nombre de Jesús debe doblarse toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo, nos dice la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 10. Es un nombre inefable, ante el que toda explicación resulta insuficiente. Se le llama roca en razón de su firmeza. Se le llama fuego porque purifica nuestro corazón de todo pecado. Se le llama luz porque la luz disipa las tinieblas. Así el nombre de Dios ilumina nuestra mente. Con esta petición no pedimos únicamente que el nombre de Dios sea conocido, sino también que sea tenido por santo. La palabra santo tiene para Santo Tomás tres significados. Significa firme. En este sentido, todos los santos que están en el cielo pueden ser llamados santos. En cambio, en la tierra no puede haber santos porque todos estamos sujetos al cambio continuo. La palabra santo puede significar también lo contrario a lo terreno y también puede entenderse como teñido en sangre, según las palabras del Apocalipsis, en las que se habla de los santos como aquellos que han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. Tomás relaciona cada una de las peticiones del Padre Nuestro con un don del Espíritu Santo y con una o varias bienaventuranzas. Esta primera petición la relaciona con el don de temor y con la primera bienaventuranza que proclama: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, como nos dice Mateo capítulo 5, versículo 3. Venga a nosotros tu reino. Esta petición está asociada al don de piedad, que consiste en un afecto cariñoso y respetuoso hacia el propio Padre y hacia cualquier persona sumida en la desgracia. Como Dios es nuestro Padre, debemos mostrarle ese afecto cariñoso que nos mueve a suplicar que venga a nosotros su reino. Perdón. El reino de Dios ha existido siempre, pues Dios ha sido siempre el Señor de todas las cosas, pero todavía no le está sometido todo. Por eso tenemos que seguir pidiendo que venga su reino. Esta venida supone que los justos se conviertan, que los pecadores sean castigados y que la muerte sea definitivamente aniquilada. Si perdón, entendemos por reino la gloria del paraíso, el reino es lo mismo que el gobierno de Dios. Este gobierno será perfecto cuando ya nada se oponga a la voluntad salvífica de Dios.
cosa que va a ocurrir solamente en el paraíso, al final de los tiempos. ¿Mm? El reino de Dios es deseable, sí, por supuesto, porque en él se da una gran justicia. En cambio, en el mundo presente conviven el mal y el bien. Es deseable asimismo porque en él existe una libertad perfecta y absoluta en su reino, ¿mm? Frente a cualquier esclavitud. En cambio, en este mundo no existe libertad, aunque por ley natural todo el mundo la desea. En el reino de Dios no solo seremos libres, sino incluso reyes. ¿Mm? Esta justicia y libertad se deberá a la identificación de la voluntad de todos con la de Dios. Entonces, Dios querrá lo que los santos quieren y los santos lo que quizás Dios quiere. Por eso, al cumplirse la voluntad de Dios, se cumplirá también la de los santos. Este reino es igualmente deseable por la maravillosa abundancia que se da en él, pues solo Dios puede colmar nuestros deseos. Solo Dios. No hay otro camino, no hay otro medio. Por otra parte, cuando pedimos la venida del reino de Dios, estamos suplicando que no sea el pecado quien reine en nuestro mundo, sino Dios. Venga a nosotros tu reino. ¿Mm? Esta petición se relaciona con la bienaventuranza que proclama dichosos los mansos, porque si deseamos que sea Dios realmente el Señor de todos, renunciamos a todo deseo de venganza. Si esperamos la gloria del paraíso, no nos preocupamos por las cosas del mundo y sí pedimos que Dios y Cristo reinen en nosotros. Debemos ser mansos porque el mismo Cristo fue mansísimo. Mm. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esta petición, sí, está asociada al don de ciencia que hace sabio a quien la posee, a quien la tiene. La ciencia que enseña el Espíritu Santo es la de vivir bien. Por medio de este don nos enseña a no hacer nuestra voluntad, sino la de Dios. Y esto requiere de una gran humildad. Pero cuando vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, nuestro corazón camina derecho, derechito. Mm. Dios no nos creó en vano, sino para que alcancemos la vida eterna. Para eso nos creó Dios. La salvación consiste precisamente en eso, en alcanzar el fin para el que fuimos creados. ¿Y cuál es el fin para que fuimos creados? La vida eterna, en su reino, en el paraíso, en su presencia. La voluntad salvífica de Dios ya se ha cumplido en los ángeles y en los santos, porque ven a Dios, lo conocen y gozan de Él. Por eso, con esta petición pedimos que se cumpla también esta voluntad salvífica en quienes todavía peregrinamos por este mundo, como ya se ha realizado en los santos que están en el cielo. Esa finalidad se alcanza guardando sus mandamientos. Por eso,
La voluntad de Dios abarca también este aspecto. Y cuando decimos hágase tu voluntad, estamos pidiendo que cumplamos los mandamientos, todos y cada uno de ellos. Tomás observa que esta petición nos dice lo siguiente, o sea, no hagas tu voluntad ni hagamos tu voluntad, sino hágase tu voluntad. Sí, fíjate bien, o sea, otra vez, no dice haz tu voluntad, ni hagamos tu voluntad, sino dice hágase tu voluntad, para indicar que es necesaria la gracia de Dios y la cooperación humana. Sí, por lo tanto, la voluntad de Dios consiste también en que nosotros cooperemos en la obra de nuestra salvación. Ay, perdón, se cayó algo por acá. Nos levantamos, gracias. Dios quiere también que volvamos al estado y dignidad en el que fue creado el primer hombre, estado en el que no existía hostilidad entre la carne y el espíritu, estaba todo en perfecta armonía. Pero el cumplimiento de esta voluntad solo será posible en la resurrección de los muertos, sí, en el día final. Esta tercera petición se asocia a la bienaventuranza que proclama dichosos a los que lloran, que nos dice Mateo 5:5. Porque si deseamos la vida eterna, al ver que se prolonga nuestro destierro, se produce llanto. También el esfuerzo por cumplir los mandamientos provoca el llanto, porque aunque los preceptos de Dios son dulces para el alma, resultan amargos para la carne. Igualmente, la guerra continúa entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y esto es causa de llanto. Ay, danos el pan nuestro de cada día, ¿verdad? El pan nuestro de cada día. Este, esta petición se relaciona con el don de fortaleza, sí, pero fortaleza de corazón. Don necesario para no desfallecer ante las pruebas, ante las dificultades, ante los problemas. Este don hace que nuestro corazón no flaquee por miedo a no alcanzar lo necesario y nos ayuda a crecer firmemente, así como a creer que Dios nos proporciona todo lo que necesitamos. En las tres peticiones anteriores se piden bienes espirituales que ya comienzan a hacerse realidad en este mundo, aunque de forma incompleta. Con esta petición, el Espíritu Santo nos enseña a pedir algunas cosas necesarias para conseguir el perfeccionamiento de la vida presente. Y nos muestra al mismo tiempo que Dios se preocupa también de nuestras necesidades temporales. Con esta petición se nos enseña a evitar 5 pecados nacidos del deseo de las cosas terrenas. El primero de ellos consiste en desear desmesuradamente más de lo que necesitamos. Este deseo, demasiado apegado a lo temporal, nos aparta de las inquietudes espirituales. En cambio, Cristo con esta petición nos anima a pedir lo necesario, sí, para nuestra vida, lo necesario para nuestra vida.
El pan de cada día resume todas estas necesidades. El segundo pecado consiste en adueñarse de los bienes de otro. En cambio, Cristo nos enseña a pedir el pan nuestro y no el ajeno. El pan nuestro. El tercer pecado es la ambición desmesurada. En cambio, es la necesidad la que debe regular nuestros deseos. La expresión de cada día entendida como el de un día o el de un cierto tiempo se opone a este pecado. El cuarto pecado es la voracidad desmesurada. Consiste en consumir en un solo día lo que sería suficiente para muchos días. Y el quinto pecado es el de la ingratitud, que brota de la soberbia. ¿Sí? En cambio, esta cuarta petición, sí, es una forma de reconocer que todos nuestros bienes proceden en última instancia de Dios. Esta petición es también una forma de suplicar que nuestras riquezas nos sean útiles, pues si las amontonamos, no serán útiles para nosotros. Otro pecado al que se opone esta petición es el de la preocupación excesiva por el mañana. De modo que uno no encuentra nunca, jamás sosiego, paz, tranquilidad. Este pan puede entenderse también como el pan del sacramento de la Eucaristía y como el pan de la palabra de Dios. Desde esta interpretación podemos asociar la petición a la bienaventuranza que proclama: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo 5, versículo 6. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué tal? Sí, una asociación que tenemos aquí en esta petición con el don del consejo. Don de consejo. Mm. Pero tenemos que pedir consejo para salir de la situación de pecado. Eso es importante. Y el Espíritu Santo nos aconseja que pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Aquí se nos enseña a todos a vivir en la humildad, reconociéndonos pecadores, pero también en la esperanza, pues por muy pecadores que seamos, nunca debemos desesperar, porque la desesperación puede arrastrarnos a pecados todavía mayores, a pecados nuevos. Por muy pecador que uno sea, debe confiar siempre en Dios si se arrepiente sinceramente, con seriedad y se convierte. Quien se arrepiente y confiesa sus pecados, consigue la misericordia de Dios. Así, ni más ni menos. La segunda parte de esta petición nos tienta de dos maneras. En primer lugar, trata de introducir en nosotros el ansia y el afán desmesurado y excesivo de los bienes temporales. Y en segundo lugar, infundiéndonos el terror por medio de los perseguidores y tiranos. La oración dominical nos enseña
a pedir que no caigamos en la tentación por el consentimiento. Ser tentados es humano, sí, pero caer en la tentación es diabólico. Me regreso un poquito porque empecé a tocar lo de la tentación sin terminar perfectamente bien la parte de perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, sí. Decía que es importante no desesperarse, sí, porque eso nos puede llevar a pecados mayores y nuevos. Lo importante es arrepentirse y confesarse. Es después la segunda parte de esta petición que pone como requisito para ser perdonados el que nosotros también perdonemos. Perdonamos las ofensas que nos han provocado o infligido nuestro prójimo. Si no perdonamos a nuestro prójimo, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Quien no tiene intención de perdonar a su prójimo, parece a primera vista que miente al rezar esta oración, esta petición. Pero si tenemos en cuenta que no reza en su propio nombre, sino en el de la iglesia, entonces no miente. Santo Tomás distingue dos modos de perdonar. Uno perfecto, que consiste en que el ofendido va en encuentro del agresor. Y el otro, que es más común, y el que todo el mundo está obligado, que consiste en perdonar a los que nos piden perdón. Esta petición está relacionada con las bienaventuranzas que proclama dichosos los misericordiosos, pues la misericordia nos lleva a compadecernos de nuestro prójimo. Dichosos los misericordiosos, Mateo 5:7. Bien, ahora sí, no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Con esta petición pedimos a Dios que podamos evitar el pecado, que no nos sobrevenga una tentación que nos haga pecar. En lo personal, todas las mañanas, parte de mi oración es, Señor, infunde en mí un espíritu de sabiduría, de fortaleza, de discernimiento, para, y un corazón firme y estable que pueda superar pruebas, dificultades y no ceder ante la tentación. Tentar es poner a prueba nuestra virtud. La tentación puede ser una manera de comprobar hasta qué punto estamos disponibles para hacer el bien. A veces Dios nos tienta para inclinarnos al bien, no para conocer nuestra virtud, sino para que todos la conozcan y la tomen como ejemplo. Pero la tentación puede presentarse a veces como una invitación al mal. Y en este caso nunca viene de Dios, nunca viene de Dios. Quien nos tienta de ese modo es nuestra propia carne, el diablo y el mundo. La carne tienta a veces instigando al mal, haciendo buscar placeres carnales en los que muchas veces hay pecado. Porque hace descuidar la vida del espíritu. Tienta igualmente apartándonos del bien, entorpeciendo los bienes del espíritu. Y estas enseñanzas se apoyan en las palabras de San Pablo que dicen: me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto que hay otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado porque está en mis miembros. Romanos 7, versículos 22-23. Las tentaciones de la carne son muy poderosas porque no hay nada peor que tener el enemigo dentro de casa.
y lo tienes dentro de ti mismo, sí. Además de luchar contra la carne, hay que entablar un duro combate contra el diablo o el tentador por antonomasia. En sus tentaciones procede con mucha astucia, estudiando primero los puntos flacos de una persona para tentarle por ahí. Y estos puntos débiles son con frecuencia la ira, la soberbia y los otros pecados del espíritu. En su tentación procede en dos etapas. Primero, engañando, con el fin de desviarnos de los propósitos fundamentales. Entonces, nos propone una entrada, al decir, de entrada lo siguiente, algo evidentemente malo, no necesariamente así, sino algo aparentemente bueno. Una vez alcanzado este objetivo, es más fácil arrastrarnos al pecado. Después de habernos engañado en una segunda parte, nos retiene en el pecado, nos amarra de tal forma que no deja que nos levantemos de nuestra postración. Te seduce, te engaña, por eso lo que está haciendo él al principio. ¿Mm? No hizo lo mismo con Adán y Eva, desviarlos de los propósitos fundamentales, desviarlos un poquito. Ahí empezó llevándolos, mira, serán como dioses, wow, qué padre, sí, el engaño. Y cayeron, sí, y cayeron ahí. Bien. Por su parte, el mundo nos tienta de dos maneras, este mundo en el que vivimos. En primer lugar, trata de introducir en nosotros el ansia y el afán desmesurado y excesivo de los bienes temporales. Y en segundo lugar, infundiéndonos el terror por medio de los perseguidores y tiranos. Entonces, la oración dominical nos enseña a pedir que no caigamos en las tentaciones por el consentimiento. No seamos tentados, aunque es una calidad de una condición humana, pero caer en la tentación es diabólico. Es decir, tentados vamos a ser. El asunto es, como dice la oración, no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Y te puedo decir que muchas veces, mientras más estás acercándote a Dios, más proliferan las tentaciones. Más se presentan las tentaciones. Y es que hay que estar preparados para saber qué es lo que debemos y podemos hacer. Por eso es importante acercarnos a la palabra, saber cómo podemos eh, lidiar con las tentaciones. El texto evangélico que nos dice, no nos metes en la tentación, es que Dios puede meternos, insisto, en la tentación. Y en realidad, responde Santo Tomás, se dice que Dios nos mete en la tentación y en cuanto que la permite, es decir, en cuanto que por los muchos pecados de una persona, pues, eh, lo que hace Dios que permite es que se le retire su gracia y si de ella cae en el pecado, en cambio, le ayuda a que no caiga, fíjate muy bien, en la tentación por medio de la caridad, pues la caridad, por pequeña que sea una persona, le hace restituir cualquier pecado. Pues como dice el Cantar de los Cantares, las aguas torrenciales no podrán apagar el amor. Cantar de los Cantares, el capítulo 8 versículo 7. ¿Sí? Te fijas la gran diferencia cuando la tentación viene
del enemigo no viene de esa forma como te la presenta Dios. Sí, te la puede presentar como algo bueno que definitivamente vas a terminar mal. Sin embargo, Dios, Cristo, eh, te la presenta de otra forma. Volvemos a comentar este punto. Sí. Se dice que Dios nos mete en la tentación en cuanto que la permite. ¿Sí? Nos mete en la tentación en cuanto que la permite. Es decir, en cuanto que por los muchos pecados de una persona retira su gracia y sin ella cae en el pecado. En cambio, le ayuda que sea, sí, le ayuda a que no caiga en la tentación. Ahí está. Esta petición se relaciona con el don de entendimiento y con la bienaventuranza de dichosos los limpios de corazón, porque cuando nosotros no consentimos a la tentación, conservamos el corazón limpio. Entonces, aleja, abre tu corazón a la acción del Espíritu Santo y deja que el Señor te guíe para que no caigas en la tentación. Mas líbranos del mal, amén, dice el Padre nuestro. Esta petición se refiere a todos los males, ¿sí? Tanto el pecado como la enfermedad, la aflicción o cualquier contrariedad. Dios puede librarnos de la aflicción impidiendo que sobrevenga ese modo de proceder que ocurre pocas veces, pero que con frecuencia los santos son afligidos en este mundo. El mismo Cristo enseñó que el discípulo, que no es más que su maestro, y que el discípulo no es más que su maestro, y que si fue perseguido él, por la misma razón también serán ustedes perseguidos, ¿verdad? De ahí que esta petición se relacione con la bienaventuranza que proclama dichosos los perseguidos por causa de la justicia, que nos dice Mateo 5:10. Sin embargo, a veces Dios concede a algunas personas librarse del dolor porque sabe que son débiles e incapaces de soportarlo. Mm. Dios nos libra también de nuestras aflicciones consolándonos, pues Él mismo, si Él mismo no nos consolara, no resistiríamos de ninguna manera. Nos libra a sí mismo, concediéndonos tantos bienes que nos hagan olvidar los males. Y además, convirtiendo las pruebas y tribulaciones en bien. Sí. Santo Tomás relaciona esta petición con la virtud de la paciencia y el don de la sabiduría, así como la bienaventuranza que proclama, dichosos a los que trabajan por la paz. Sí, por medio de la paciencia alcanzamos la paz en la prosperidad y como en las adversidades. El amén es la confirmación general de todas las peticiones. En síntesis, queridos hermanos y hermanas, esta oración incluye todo lo que hay que desear y todo lo que debemos, todo de lo que debemos huir. Mm. Lo primero que hay que hacer, hay que desear a Dios mismo. Por eso comenzamos pidiendo su gloria. Santificado sea tu nombre. Luego pedimos tres cosas que nos afectan a nosotros directamente. En primer lugar, cuando decimos, venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo que nos conceda alcanzar la vida eterna. S- En segundo lugar, el decir, hágase tu voluntad. Con esto estamos deseando cumplir la voluntad de Dios y practicar su justicia. En tercer lugar, al pedir el pan nuestro de cada día,
¿Mm? Estamos pidiendo lo necesario para la vida. A la consecución de la vida eterna se pone el pecado. Por eso suplicamos a Dios diciendo, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A la justicia y a las buenas obras se oponen las tentaciones que intentaban apartarnos de ella. Pero dejarnos, rogamos diciendo, no nos dejes caer en tentación y las necesarias que se pongan para la vida se ponen también para la vida eterna. Bien, hasta aquí hemos llegado con esta reflexión, meditación de el Padre Nuestro que llevó a cabo Santo Tomás de Aquino y como dije al principio, es solo una de cuatro diferentes presentaciones que tuvo sobre el Padre Nuestro, que la verdad yo creo que esta es una de las que más nos afecta directamente, que más podemos aplicar en nuestra vida directamente, ¿sí? No nos habla de un pasado, sino de una actualidad. Estoy a órdenes, contento de haber compartido esta hora con ustedes y pedirles sus oraciones como van a tener las mías y esperarlos para la próxima semana que tendremos algo nuevo, diferente. Así lo espero. Primero Dios. Ya les he dicho y los he invitado a que si tienen alguna sugerencia, alguna idea, manden su notita y la vamos a hacer. eh, Vamos a hacerles caso para poder presentar algo que ustedes también quieran. Reciban un cariñoso y afectivo salud y abrazo. Dios les bendice y hasta la próxima.